profundidad enorme. El Dios que tiene todos los atributos en grado sumo y óptimo, sin que le falte nada. Uno de los grandes atributos de Dios es la aceidad, aceidad sin H, eh, comenzando simplemente con la A, S, en fin, aceidad describe el atributo, uno de los atributos más grandes de Dios, que es el único ser que existe por sí mismo sin tener que depender de nada y de nadie. Él es Dios, es el único que existe por sí mismo sin tener que depender de nada y de nadie. Todo lo demás y todos los demás que existimos en este mundo, existimos por medio de este o de aquel, del papá, de la mamá, de todos existimos por medio de alguien, pero Dios es el único que existe por sí mismo sin necesitar la ayuda ni la intervención de nadie. Esa es la aceidad. A partir de ahí, Dios, aquí Pablo lo describe como la única fuente. Antes que todo existiera, Él ya era. Como también lo dijo Moisés en el Salmo 90. Antes que se formase la tierra y el mundo, tú eres Dios. Desde el siglo, es decir, el siglo describe cuando se inició el tiempo. Todo lo que hay desde que se inició el tiempo hacia acá es regido por el tiempo y terminará cuando los siglos terminen, entonces terminará el tiempo y sigue la eternidad. Antes de que existieran los siglos existía la eternidad y cuando los siglos terminen seguirá siendo la eternidad y Dios es el mismo. Entonces, Moisés en ese Salmo 90 describe eso. Eh, Antes que se formasen los montes, que existiese todo lo que existe, antes de los siglos, tú eres Dios. No dice era, eres Dios en un presente, porque en Dios no hay pasado ni futuro, sino un eterno presente. Amén. Todos, todo lo que existe dentro del tiempo, nosotros mismos, el universo, todo existe dentro del tiempo. Dios está fuera del tiempo. Dios creó todas las cosas, pero él mismo no es afectado por el tiempo. Por eso Dios no se envejece, como lo dice el Salmo 102:27, Dios, el que creó el cielo y la tierra, el cielo un día se envejecerá y será mudado, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Es decir, Dios no cambia, no se envejece, porque Él es eterno. Antes que todo fuese, Él ya es, y cuando todo deje de ser, Él sigue siendo. Entonces, antes que el mundo fuese, Él es Dios. Y este pasaje que describe aquí Pablo, describe a Dios como la eterna fuente. Dice, porque de Él, es decir, todo cuanto existe, existe por medio de Él. Todo emana de Él. Todo proviene de Él. Él es la fuente suprema y eterna de todas las cosas. Ahora, no solamente Dios es la fuente. Hay de este pasaje, Dios también es el medio. Y dice, y por medio de Él, Dios es el medio. Amén. Y el fin, es decir, la finalidad, el propósito final, también es que todas las cosas sean por Él y para Él, para gloria de alabanza y la alabanza de su gloria, es lo que el apóstol está diciendo aquí. Entonces, Dios es la fuente, Dios es el medio y Dios también es el objeto o el objetivo final de todas las cosas y que todo contribuya para la gloria eterna de Él. Amén. Entonces, a partir de ahí, Él es todo, absoluto. Él es absoluto en todas las cosas. Todo lo que existe simplemente es una consecuencia de Él. Existe por Él eh, y para Él. Amén. Entonces, en primer lugar, eso. Luego,
al hablar de la creación de todas las cosas, porque Él es Señor de la creación. Él es Señor de la creación. Al hablar de Él en la creación, entonces tenemos en el libro de Nehemías este pasaje maravilloso. Nehemías, quiero que lo miren, que lo guarden para su estudio personal. Entonces, en el libro de Nehemías 9:6 dice lo que Dios hizo, siendo el Señor de la creación. Entonces, como Dios de la creación, Él es el que hizo todo esto. 9 y el verso 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella o lo que está en ella, los mares, todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Él creó todo cuanto existe, sean tronos, sean principados, sean potestades, arcángeles, querubines, ángeles, todas las jerarquías del cielo, Él es el que las hizo. Él creó todo. Él es el que hizo el universo, todo, el sol, la luna y las estrellas, todo cuanto existe lo hizo Él. Él es el que hizo la tierra y la compuso y puso sobre ella al hombre, como dice Isaías 45:12, y no creó la tierra en vano para que fuese habitada, creó Isaías 45:18. Entonces, todo esto describe la inmensa soberanía de Dios o el señorío de Dios sobre todas las cosas, como autor y dueño de todas las cosas en absoluto. ¿Cómo creó todas las cosas? El medio que Dios usó para crear todas las cosas. Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, por el aliento de su boca. Porque Él mandó en el verso 9, porque Él mandó y existió. Él dijo y fue hecho. El instrumento usado por Dios para crear todo cuanto existe fue simplemente su palabra. Que en hebreo la palabra quiere decir, se dice milak, milak, por la milak de Yod-Hei Vah-Hei o de Adonai, fueron hechas o fueron creadas todas las cosas. Por eso en San Juan capítulo 1 comienza diciendo, en el principio era la palabra, era la milak. Los griegos son los que le pusieron ya el término verbo, pero en principio era la milak, y la palabra era Dios mismo, y Dios mismo era la palabra, es la traducción original. Amén. De San Juan 1:1. Todas las cosas fueron hechas por Él, por su palabra. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es lo que el salmista estaba diciendo en ese Salmo 33:6. Entonces, Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Y pasando trayendo esa soberanía del Antiguo Testamento, trayéndola al Nuevo, pero antes sin dar un repasito todavía por el Antiguo Testamento y ver algunas cosas bien importantes. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 4, verso 35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y el verso 39 de ese capítulo 4. Aprende pues y reflexiona en tu corazón. Aprende pues hoy, es una lección para aprenderla de inmediato. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra y no hay más. Amén. Él es el dueño y autor de la vida. Deuteronomio capítulo 32,
37. El pasaje que cita Moisés allí dice que Dios es el que da vida o el que da muerte. Él es el Señor, porque Él es el Señor de la vida, Él es el Señor de la muerte, Él es el Señor de todas las cosas. Él es Señor. Amén. Entonces, es bueno tener en cuenta todo esto. El Salmo 135:6. Todo lo que quiso, o Jehová hace en el cielo y en la tierra, todo lo que quiere. Él es como Señor, el que hace en el cielo y en la tierra y en todo el universo. Todo cuanto quiere, lo hace el Señor. Él es absoluto en la creación, como dueño, como autor de todo cuanto existe. Ese es el gran señorío de Cristo en la creación, como el gran hacedor de todo. A partir de ahí, entonces, vamos a ver algo de otros aspectos. Definamos, hagamos la definición o hagamos brevemente la introducción, como es para el Instituto Bíblico, para teólogos. Entonces, la palabra Señor en hebreo es Adón, que es dueño, amo y Señor. Adón. ¿De dónde viene la palabra Adonai? De Adón viene la palabra Adonai. En griego, la palabra Adón se tradujo como Kyrios. Kyrios igual quiere decir Señor, dueño, amo, en fin, es lo que traduce la palabra Kyrios del griego. Entonces ahí tenemos los dos términos pues, más usados en las traducciones que tenemos, tanto del hebreo como del griego. Tenemos ahí esas dos formas de expresarlas. Fue expresada muchas veces estas palabras, pero hay una vez que fue pronunciada, o dos veces que me han impactado bastante, entre tantas centenares de veces que se pronuncia la palabra o Adón o Kyrios. Uno es en San Juan 20:28. San Juan 20:28, cuando Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Esa palabra Señor ahí es Adón mío y Dios mío y Adón mío. Es decir, no solamente Dios, sino que es el máximo Señor de todas las cosas en esa gran confesión que hace Tomás en San Juan 20:28. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta. Y las palabras de María Magdalena cuando, creyendo que el hortelano le está hablando con Jesús resucitado, y le dice, si tú has llevado a mi Señor, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré conmigo. Pero cuando Jesús la llama por su nombre y le dice, María, ella conoció de inmediato esa voz, se le hizo familiar, sabía que era del Señor, y por lo tanto ella se postró y lo llamó Señor. O sea, Adón, dueño, amo, absoluto. Amén. Entonces, y así pudiéramos citar muchas veces cuando la palabra Adón del hebreo o del arameo, que también se pronuncia igual, o Kyrios del griego, que se va a pronunciar después. Entonces, Él es absoluto en la creación. Y sin ir después de ahí, quisiera citar con San Juan el capítulo 1, para viendo pues a Jesús como el Señor en la creación, en San Juan capítulo 1, el verso 10, San Juan 1:10, en la versión NTV, versión NTV. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Note el término de esta versión. Vino al mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció.
vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. De tal manera que aquí el texto contundentemente está diciendo que Jesús es el que creó el mundo, el que creó todas las cosas. ¿Lo creó en qué forma? Lo creó como Dios, es decir, ¿en qué estado creó Cristo al mundo? Lo creó como Dios, no como hombre, lo creó como Dios y no como hombre. Cristo como Dios creó el mundo. Cristo como hombre es nuestro Redentor. Y aquí viene una partecita bien importante. Entonces, Cristo en la Biblia, Jesús en la Biblia, en su divinidad, Él es el creador absoluto, dueño, Señor de todas las cosas. Como hombre, es decir, ya en su manifestación en carne, Jesucristo en su manifestación en carne, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es nuestro abogado. Jesucristo en su humanidad es nuestro juez. Él es todo eso, porque también Él es el gran legislador de todas las cosas. Entonces, veamos estos aspectos de Cristo. Pero sin dejar de un lado, citando primero arriba, que Él es el Rey de Reyes, quiere decir que no existe ningún otro rey por encima de Él. Cualquier otro rey que exista o haya existido está por debajo de Él. Él es Rey de Reyes. Y cualquier otro señor, autoridad o señorío que haya habido o que existe en el mundo que haya de existir, está por debajo de Él, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 17, verso 16 en adelante, pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá, porque Él es Señor de Señores y Rey de los Reyes. Y Apocalipsis capítulo 19, verso 16, tenía este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, y con justicia justa y pelea. Entonces, no existe ningún rango de autoridad que esté por encima de Él, ni siquiera a la par con Él. Él está por encima de toda autoridad, como también lo describió Pablo en Efesios capítulo 1, cuando Pablo, mencionando Efesios capítulo 1, dice o describe esta grandeza y esta potestad y señorío del Señor Jesús a partir del verso 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole los muertos y sentándole a su diestra? Es una palabra hebrea, yamin, que quiere decir poder, dominio y autoridad. La palabra yamin del hebreo. Uno de los hijos de Jacob, el menor, lo puso Benjamín, porque dijo que sería su apoyo, su protector en sus años viejos. Eso fue lo que Jacob creyó de su último hijo, llamado Benjamín, o conocido como Benjamín, pero en hebreo pues Benjamín, y llamó, él tiene poder, autoridad, dominio absoluto. Entonces, está diciendo aquí, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, no solamente en este mundo, siglo aquí es sinónimo de mundo, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. El nombre de Jesús es tan grande que es el nombre más grande que hay en el cielo.
sobre todo poder y señorío y autoridad está este nombre. Y no solamente es el nombre más grande que se pronuncia en este tiempo, en este mundo, sino que se pronunciará y que se ha de invocar en el mundo verdadero. El nombre de Jesús tiene una grandeza y una dimensión tan grande, tanto que no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos, lo dijo Pedro en Hechos 4:12. Entonces, y aquí dice que Cristo tiene todo poder y autoridad sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Y, y también es el que es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de semejante autoridad, de semejante señorío, de semejante poder, como es el del Señor Jesús. Entonces, ahí Él es Señor de la salvación. Él es el autor de la salvación. La Biblia lo describe a Él en el libro de Hebreos como el autor de la fe, el autor de la salvación y el autor de la vida, que escribió Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, citando a Jesús como el autor de la vida, y matasteis al autor de la vida. Cristo es el autor de la vida en Hechos. En Hebreos, Él es el autor de la fe, Hebreos 12, y Él es el autor de la salvación, Hebreos capítulo 2, verso 11 en adelante. Entonces, en todas estas cosas, Jesucristo es el dueño soberano y Señor absoluto de todas las cosas. En todas. Ahora, hablando de Él, presentándolo a Él luego como nuestro juez. El gran juez es Él. Recordemos lo que escribió Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Jesucristo es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces es el supremo juez. Romanos capítulo 14, verso 8. Dice que Cristo murió y resucitó para ser Señor, tanto de los que viven como también de los que duermen. Él es Señor de los que vivimos y Él es Señor también de los que han dormido y de los muertos. Él es Señor de todo. Y por eso en el verso 10, todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Verso 10 del Romanos 14. ¿Por qué compareceremos? Porque Él es el juez supremo. Isaías dijo un día, Dios dijo un día por boca de Isaías, esto que lo vamos a traer a Filipenses, por lo que vamos a aterrizar en Filipenses 2, lo vamos a traer desde el Antiguo Testamento. En Isaías, capítulo 42, 8, va a describir lo siguiente, diciéndole a Dios a Israel que antes de él no fue formado Dios, ni lo será después de él, ni tampoco comparte Dios su gloria con nadie, no da su gloria a escultura, es decir, la gloria de él no la comparte con nadie. Entonces, ningún Dios fue formado antes de él, ni lo será después de él. 43:10. Volvió a decirles, ustedes son mis testigos de lo que Él es, del gran Señor y Dios y dueño de todas las cosas. Para decirles luego en Isaías capítulo 45, un juramento. Isaías 45, el verso 23. Isaías capítulo 45. 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
Isaías 45. En Isaías, el capítulo 45, 23, Dios está diciendo este juramento que él hizo. Y el juramento que Dios hizo es este, descrito en el verso 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia. Y esa palabra que salió dice, no será revocada. Es decir, es un juramento que Dios no puede invalidar en ninguna manera. Y el juramento que Dios hizo es, dice Dios, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y ante mí es un juramento que hace Jehová, que ante él se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Es decir, no hay posibilidad ninguna de que alguien pueda con derecho doblar la rodilla delante de un ser distinto al Jehová de Isaías 45. Ante el único que se doblará la rodilla y que confesará toda lengua es ante Jehová, y eso es un juramento que no puede ser quebrantado, jamás. Por eso cuando llegamos a Filipenses capítulo 2, sabiendo que lo que Pablo está citando es lo que dijo Isaías, llegamos al capítulo 2 de Filipenses y en la versión NTV, el verso 6, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo. No lo humilló nadie, él se humilló a sí mismo en obediencia. Y murió en una cruz como morían los criminales. Y aquí viene entonces lo que dice ya el verso 9 en la versión Reina Valera. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso el nombre de Jesús está por encima de todo nombre que se nombra no solamente en este mundo, sino en el mundo venidero. Por encima de cuanta autoridad y señorío hay, está ese nombre, porque le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, aquí lo que dijo Isaías 45, 23, no puede ser otro, porque violaría el juramento de Isaías, que hizo Dios en Isaías. No puede ser otro. Y ante mí se doblará toda rodilla, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No es un impostor cuando ordena que todas las rodillas se doble ante él, sino que él es el mismo que hizo el juramento en Isaías 45, 23. Amén. Entonces, la absoluta divinidad de Jesucristo, su derecho absoluto a ser adorado, a que todo le rinda gloria, porque él es Señor de todo. Veamos, él es Señor de los ángeles, él ordena a los ángeles que hagan esto y lo hacen. Por ejemplo, San Juan 18, Evangelio según San Juan, verso 18, verso 36. Hablando Jesús dijo esto, cuando le preguntaron si él era rey. Él le estaba diciendo que para eso había venido a este mundo, para ser rey. Y le están diciendo o Pilato le está diciendo a él que no sabe que él tiene poder para crucificarlo o para soltarlo. Y Jesús le dice,
Si yo quisiera, mi reino no es de este mundo. Te digo abiertamente, mi reino no es de este mundo. Porque si yo quisiera ser librado de tu mano, ordenaría a mis siervos que me libraran de tu mano y ellos pelearían a mi favor. Cuando refiere los siervos que pelearían contra Pilato y el imperio romano y pelearían a favor, no está refiriendo el grupito de discípulos que tiene. Está refiriendo los ángeles que también citó en San Mateo 26:53. Si yo quisiera ser librado de tu mano, ordenaría que más de 12,000 ángeles lucharan a mi favor y sería librado de tu mano. Entonces, en San Juan 18:36, los ángeles son siervos de él. Ordenaría a mis servidores o a mis siervos que me libraran de tu mano. Pero he ahí el tremendo señorío de Cristo, descrito también en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 comienza diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo, dice la versión original, en Hijo, por quien asimismo hizo el universo, siendo el resplandor de su gloria. Jesucristo no es alguien que se parece a la gloria de Dios o que refleja la gloria de Dios, sino que es la gloria directa de Dios, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, todo esto habla de Cristo como Señor en el cielo y en la tierra. Y si eso no bastara, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22, dice que Cristo habiendo subido al cielo, cuando ascendió al cielo, habiendo subido al cielo, a él están sujetos ángeles, arcángeles, principados y potestades, todo se sujeta a él. Entonces, todo eso habla del tremendo señorío de Cristo en el cielo, en la tierra y en todas las cosas. Además, Él es Señor, como es el creador de todas las cosas, Él es el autor de todas las leyes que rigen el universo. Por lo tanto, todas las leyes le obedecen a Él. Le dijo al mar que retrocediera y sus aguas quedaran como un montón al lado y lado, y el pueblo pasó por tierra seca, porque Él es el dueño de las leyes de todo cuanto existe. Le dijo al viento, le ordenó al viento que enmudeciera y al mar que se quedara quieto, y de inmediato viento y mar le obedecen, porque a Él es Señor del mar, Él es Señor del viento. En Josué capítulo 10, le dijo a la luna que se parara y al sol que se detuviera, y eso de inmediato ocurrió bajo esa petición que hizo Josué mientras luchaba con los reinos amorreos en capítulo 10 de Josué. Entonces, a él le obedecen todas las cosas. Él le habla a la enfermedad y la enfermedad desaparece. Le habla a los demonios y los demonios se van. Le da orden a los demonios y estos se van. Le da órdenes a la misma muerte y la muerte le obedece. Al hijo de la viuda de Naín, joven, a ti te digo, levántate, y la muerte no puede hacer nada. Lázaro ven fuera, y Lázaro salta fuera, y la muerte no puede hacer nada, porque Él es Señor de la vida y de la muerte, del diablo mismo. Al Señor tu Dios no tentarás, y a Él solo servirás. De San Lucas capítulo 3:10, entre otros. Entonces, y el diablo le obedeció enseguida. Entonces, todo esto demuestra el tremendo y sin igual señorío de Jesucristo en todas las cosas, en todo cuanto
y en todo lo que ya pasó, en todo lo que es en el presente y en lo que ha de ocurrir en el futuro. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Les escucho. Si tienen alguna pregunta. Mano Diego, ¿cómo vamos hasta ahí? Nuestro supervisor. Hermano Antonio, parece que no hay preguntas. Hay pregunta, hermano Miguel. Hermano Antonio, sería bueno al final, ¿no? Al final de la exposición, dar un espacio de 15 minutos, podría ser 20 minutos para las preguntas. Claro que sí, claro que sí. Gracias. Entonces, continuamos. Sí, señor. Bueno, entonces, el, el señorío de Cristo debe de ser también reconocido en la vida de cada uno de nosotros. Él debe de ser el Señor de nuestra vida. Cuando uno se rinde a Jesús, se rinde a Él como se rindió Saulo de Tarso. En Hechos capítulo 9, cuando Saulo tiene ese tremendo encuentro con Jesús de Nazaret en el camino de Damasco, cuando él oye la voz, cuando el resplandor de la presencia del Señor es tan grande y tan fuerte que sobrepasa la luz del mediodía y que Saulo cae al suelo con sus ojos heridos, él dice, ¿quién eres, Señor? En primer lugar, pregunta, ¿quién eres, Señor? Sabe que quien le está hablando en ese momento y quien le ha aparecido no es una visión menor ni es un ángel, es el Señor, es decir, es la suprema autoridad que está hablando con él, pero quiere saber su nombre. Y el Señor le responde diciendo, yo soy Jesús. La sorpresa más grande para él, porque no se imaginó nunca eso, que el Dios que él defendía y a capa y espada, y el Jesús a quien él perseguía y condenaba a capa y espada, sean el mismo. Por lo tanto, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Aquí Saulo reconoce por primera vez a Jesús como Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es tremendo. Ahora ya reconoce que Jesús es el Señor y que no hay otro Señor. El Señor para un judío es el Yod-Hei Vah-Hei, es el supremo Dios, es el supremo hacedor, es el supremo Señor del universo. Cuando Saulo hace ese reconocimiento, está confesando que ahora reconoce que Jesús es el Dios eterno, el máximo Rey y Señor del universo. Amén. Como ya él lo presentaría más tarde. Así lo presentó él. Amén. Entonces, en la sumisión absoluta a la voluntad de él, Señor, si es el Señor, necesitamos someternos absolutamente a su voluntad y a la orden de él. ¿Qué quieres que yo haga? Necesitamos deponer de nosotros toda soberbia, toda presunción, todo yo y doblegarnos absolutamente ante la autoridad y el poder extraordinario de Jesucristo y disponernos a hacer solo lo que Él nos mande y ya no lo que nosotros querramos hacer. Por eso Él dijo más tarde, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, en Gálatas 2:20, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces Jesucristo es el autor en todas las cosas. Decíamos que Él es el autor, Él es el redentor, el que nos redimió de nuestros pecados con su sangre. Como lo va a decir Apocalipsis 1:5 de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Primera de Pedro 1:18, está hablando de la sangre o el valor que Cristo pagó por nuestra redención, el verso 18. Y el 2:24 de Primera de Pedro dice cómo lo hizo. Él mismo llevó sobre su cuerpo nuestros pecados. Amén. En el 2:24 de Pedro. Y en el 3:18 vuelve a decir que Cristo padeció por nosotros en la carne, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el 3:18 de Primera de Pedro. Y el 4:1 de Primera de Pedro, puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros armados del mismo pensamiento. Entonces, todo esto nos muestra a Cristo en la redención. En su humanidad, Él es nuestro Redentor. Como dije, en su humanidad, Él es nuestro juez. Lo citamos de 2 de Timoteo 1:4:1, pero también de Hechos 10:30. Y nos mandó que anunciásemos al pueblo que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Él es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Dios, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ahora manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia. De Hechos capítulo 17, del verso 30 en adelante. Dios habiendo pasado por alto en su paciencia. Entonces, en todos estos pasajes, Jesucristo es el gran juez que va a juzgar a vivos y muertos. Pero también es el abogado. Primera de Juan capítulo 2 dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Entonces, es nuestro Rey, es nuestro Señor, es nuestro juez, es nuestro Redentor y también es nuestro abogado. Amén. Él es el todo para nosotros, el máximo Señor, el autor de la fe, el autor de la salvación. Por ejemplo, Hebreos capítulo 2 dice: es necesario que con mayor diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue anunciada primeramente por el Señor? El Señor es el autor de la salvación de principio a fin. No solamente lo dijo Jonás en el vientre del pez, en el capítulo 2 de Jonás, diciendo que la salvación es de Jehová, sino que en toda la Biblia Él es el único Señor y Él es el único Salvador de todos. Amén. Entonces, en todo esto que hemos visto, Jesucristo es Señor en todo cuanto existe, en el presente, en el pasado, en el presente, en el futuro, en el cielo, en la tierra, en debajo de la tierra. En todo Él tiene el señorío absoluto. Amén. Ahí les dejo para que ya hagan ustedes las preguntas. Damos espacio para que quiero oírlos también. Mi hermano Antonio, sí, hermano Wilfredo, tiene la mano levantada. Bien, ahí pueden ir levantando la manito. Hermano Wilfredo, queda. Gracias, hermano Miguel. Hermano Antonio, el Señor Jesús me lo bendiga. Gracias Bien. al Señor por todo este conocimiento
el Señor le ha dado. Y bueno, creo que sin de pronto ir a exagerar los que estamos aquí, eso lo tenemos muy claro y lo hemos reforzado en esta noche. Pero yo tengo una pregunta. Los Sí, judíos no creyeron en Jesucristo como Dios, no lo recibieron. Yo creo que mucho menos han aceptado el señorío de él. ajá, Hay una parte en el tiempo que Dios tenga pronto establecido para mostrar a los judíos el señorío de él. ¿Se podría decir en el milenio o es una exageración? claro que sí. Será en la gran tribulación. Hasta ahora, veamos qué creen los judíos respecto de él hasta aquí. Hasta aquí los judíos creen que fue un buen hombre, que fue un profeta. Hasta ahí lo aceptan la mayoría de rabinos, no todos, pero una gran parte de los rabinos actuales lo aceptan hasta ahí, como un gran profeta, como un hombre bueno que existió, pero no aceptan de que él sea el Mesías. Porque además el Mesías que ellos esperan, de acuerdo a la interpretación que ellos han hecho del Mesías, el Mesías van a ser de un hombre y una mujer. Es decir, no van a ser mediante un hecho sobrenatural, sino no va a ser engendrado mediante un hecho sobrenatural, sino que va a ser un hombre que va a venir en la descendencia de David y que van a ser de un hombre y una mujer y que va a morir. Es decir, va a morir como muere cualquier otro hombre. Simplemente será un heredero de, de la dinastía de David. Eso es lo que ellos creen hasta aquí respecto del Mesías, que va a reinar, que va a establecer su reino en la tierra y que en el milenio ocasionalmente puede morir. Es decir, hasta ahí es lo que creen los judíos respecto a él. No creen en la cruz, que el Mesías tenga que pasar por la cruz, no creen eso. Entonces, entre otras cosas, pues, ¿qué pasa con ellos? Hay una cercanía, en cambio, mucho más en el Islam. El Islam, sin estar de acuerdo pues, del todo con la Biblia, alineado con la Biblia, el Corán, que es el libro del Islam, confiesa que Jesucristo fue engendrado, capítulo 3, o Sura capítulo 3, el libro del Corán, por aquí lo tengo, va por capítulos, tiene 900 y pico de capítulos. Es este libro, este es el Corán. El capítulo 3 al 7, es decir, 4 capítulos seguidos, hablan de Isa, que es Jesús, y dicen que nació mediante una intervención sobrenatural, un anuncio que el ángel le dio a Miriam. Miriam es María, Isa es Jesús, y que Jesús nació de María, que hizo milagros, incluso ponen a Jesús a hacer milagros desde que estaba en la cuna, hizo milagros, limpió leprosos, levantó paralíticos, dio vista a los ciegos, en fin, todo lo que la Biblia dice, resucitó los muertos, caminó sobre las aguas, dio órdenes al viento. Todo esto lo asegura este libro en los capítulos 3 al 7, que por cierto son capítulos bien largos porque tienen, como los capítulos de la Biblia, versículos en cantidades. Entonces ahí habla todo lo que es de Isa. Y dicen ellos que Isa volverá otra vez a la tierra. ¿Cuál es la diferencia? De que supuestamente Isa es un profeta, que hasta aquí fue uno de los grandes profetas que han habido al lado de Mohamed Iguazú, o sea, el conocido Mahoma. Pero que Isa, Alá lo va a volver a enviar a la tierra y él conquistará el mundo. Y el mundo será el reino tanto de cristianos como de los del Islam, de los musulmanes. Reinaremos juntos en la tierra porque el mundo será conquistado por Isa. El falso Mesías, Mahdi que es el falso, conocido como anticristo, el falso Mesías que va a venir antes, Mahdi, va a ser destruido
por Isaac cuando venga y establecerá su reino, y en ese reino caben los cristianos y caben los musulmanes todos en el mundo. Entonces, de alguna manera, el Corán, respecto de la posición del Mesías, está más cerca que el mismo judaísmo en el día de hoy. Pero la profecía de la Biblia no falla. Primero, Jeremías capítulo 30, verso 7. Jacob se volverá a Dios en el tiempo de angustia. Jeremías está diciendo el día espantoso y terrible que viene de la ira de Dios, pero en ese tiempo será libertado Jacob. Está diciendo Jeremías 37. Daniel capítulo 12 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Está diciendo Daniel. Será tiempo de angustia cual nunca fue. Está hablando de la gran tribulación. Pero en ese tiempo, es decir, en el tiempo de la gran tribulación, será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Entonces, la liberación o la revelación o la aceptación de los judíos de que Jesucristo es el Mesías viene para el tiempo de la gran tribulación. Lo dijo Isaías capítulo 60, también lo volvió a decir. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Eso es la gran tribulación. Mas en ti amanecerá Jehová y en ti será vista su gloria. Ese es el tiempo de la gran tribulación, pero en ese tiempo ellos van a reconocer a Jesús. Libro de Zacarías, capítulo 12, verso 10. Y mirarán a mí, dice Jehová, a quien traspasaron. A ese que traspasaron, que negaron, que despreciaron delante de Pilato y dijeron, crucifícale, lo van a reconocer. Y entonces se volverán a Dios con ayuno y oración, con lamento, con todo, y reconocerán que ese que ellos vieron como un humilde pastor o simplemente como un humilde profeta, es nada menos que el mismo Jehová que había profetizado Isaías en su capítulo 35, 4. He aquí, decía los de corazón apocado, desde el verso 3, que no teman, porque Dios mismo vendrá y os salvará. Y lo que había dicho Isaías 40, voz que clama en el desierto, preparad el camino. ¿Para quién prepararían el camino? Para que se manifestara la gloria de Jehová. Es decir, quien se manifestaría sería la gloria de Jehová, y por eso había que preparar el camino. Entre otros, entre tantos pues otros pasajes que pudiéramos citar de la profecía bíblica, de Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará a un hijo y llamará su nombre admirado, Emmanuel, del 9:6 de Isaías, del rey que ha de reinar, que ha de nacer de la raíz de Isaí, del capítulo 11 de Isaías, que tiene los 7 espíritus de la perfección, espíritu de sabiduría, de consejo, de esto y aquello, que describe Isaías 11 del verso 1 en adelante. Entonces, ellos van a reconocer, los ojos se les van a abrir y van a reconocerlo en el tiempo de la gran tribulación. Y muchos van a ser, y les va a tocar morir por la causa de él en ese entonces, porque será el tiempo de mayor persecución también contra ellos, cuando ellos reconozcan al Mesías y se conviertan a él. Sí, mi hermano Wilfredo. ¿Está bien? Excelente, excelente, hermano Antonio. Muchas gracias, me lo bendiga. Con mucho gusto. ¿Qué hermano levantó la mano por ahí? Hay más manos levantadas, hermano. No hay ninguna hora. Bien. Entonces, le pregunto a usted, ¿ya habían visto esta materia en el Instituto Bíblico, cierto? Hermano Miguel. No, señor.
Apenas la están viendo. Sí, señor, este seminario es primer vez que yo. Bueno, sí, Hermano Antonio, por aquí está la hermana Miriam Fierro, que va a levantar. sí, la escuchamos. Dios le bendiga, pastor. Amén, hermana, Dios le bendiga. Me alegra mucho saludarla. Igualmente, pastor, un análisis según San Lucas, ya le digo, San Lucas 6:46. ¿Por Ajá, qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ajá, Quiere decir prácticamente que decirle Señor, Señor a nuestro Señor Jesucristo es como mm, es una forma de sometimiento de decirle yo soy tu sierva. claro, exacto. Llamar al Señor, Señor, o llamarlos señores porque nos sometemos a la soberanía absoluta de Él, a la obediencia a Él. Por eso lo que Pablo estaba escribiendo a los romanos en el capítulo 10, verso 9. Por todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor, no el que dice que Jesucristo es el Señor, cualquiera dice, cualquiera llama a Jesús Señor, pero el texto dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y confesar con la boca que Jesús es el Señor es el absoluto sometimiento a Él, como el paso, como vimos el ejemplo de Saulo de Tarso. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y de inmediato el Señor le dio orden, entra en la ciudad y haz esto que le dijo el Señor, y allí él iba a enviar quien viniera para decirle todo lo que tenía que obedecer. Entonces, llamar a Jesús Señor es el sometimiento de nuestra voluntad a la voluntad de Él. Porque si no ocurre eso, llamarlo Señor no vale nada. San Mateo 7:21. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Ven? Señor, es que por eso el Señor está diciendo, no todo el que me dice Señor entra en el reino de los cielos. No basta llamarlo Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, digo el Señor, muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos o predicamos en tu nombre, que es igual. Predicamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, lo que quiera. Y el Señor les va a responder a estos que llamaron a Jesús Señor, incluso hicieron milagros y sanidades y echaron fuera demonios. No los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, llamar a Jesús Señor y no obedecerle, entonces el Señor ¿de qué? Por eso me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os mando. Ya lo había dicho Dios por boca del profeta Miqueas. También había dicho Dios esto en el Antiguo Testamento. Sí, mi hermana. Gracias, pastor. Miriam. Les escucho. Mano Félix, tiene la mano levantada. La mano Félix. Gracias, hermano Miguelito, hermano Antonio, gracias en saludar. Noche, Jesús. Tengo un book con respecto al texto que la hermana Miriam expone. Ajá. Yo he escuchado a muchos escatólogos en este tiempo diciendo que este texto no es para la iglesia, eso es para los israelitas. Entonces, si quisiera una exposición suya, una aclaración, si es cierto, no es cierto, falso, y por qué dicen, si estamos exagerando nosotros cuando dice, en tu nombre echamos fuera demonios, y le va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Entonces, ¿eso es para los israelitas o para la iglesia? Gracias, hermano Antonio. Eso es en general. Eso es en general para todos. Es decir, Jesucristo es Señor ahora, lo era ayer, lo es hoy y lo será mañana. Todo el tiempo Él es el Señor. Y todo el tiempo ha habido personas que han invocado el nombre del Señor para hacer milagros y sanidades
pero ellos mismos no se han convertido al Señor. ¿Lo recuerda? Entonces, en los mismos días de Jesús, los discípulos le dijeron, Señor, por ahí anda un hombre que está echando demonios en tu nombre. Y no nos pertenece, es decir, no era discípulo del Señor, no estaba cerca del Señor. Dios dijo, déjenlo. Entonces, hacer milagros no es sinónimo de ser un verdadero ministro de Jesucristo. Hacer milagros no quiere decir que va para el cielo. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Así haga milagros y haga sanidades. Hacer milagros no es sinónimo de un predicador verdadero o autorizado por el Señor. Entonces, eso lo era ayer, no es hoy y lo será mañana. Sí, mi hermano Félix. ¿Algo más, hermano Félix? Sí, señor, hermano Antonio, claro que sí, yo lo creo así. Sino que lo he escuchado predicando en este tiempo a muchos y cómo muchos están distorsionando ese mensaje, que eso es para los israelitas, porque en tu nombre, y el Señor le va a decir, no los conozco, hacedores de maldad, pero hermano, los he escuchado predicar desde el púlpito eso. Entonces sí es bueno aclararlo para que... Hay gente que se pone los conceptos porque de pronto los escuchó de alguien, pero no los ha alcanzado a estructurar bien, es decir, apoyar en la Biblia, porque una cosa es lo que uno oye, que uno oye un concepto de alguien, pero no sabe cuál es el soporte que eso tiene en la Biblia. Pero cuando uno va a la Biblia, sabe cuáles son los soportes verdaderos para soportar una doctrina o en este caso es una doctrina, es un aspecto doctrinal. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los conceptos. ¿Alguien Gracias, más? hermano. Con gusto, Félix. Hermano Antonio, yo creo que allí habría una diferencia entre quien acepta al Señor como el Señor del universo, pero no lo acepta como su Señor, ¿verdad? Exacto. Acepta que el Señor es el Señor del universo, pero no se compromete con Él, no rinde su voluntad. La oración de los grandes hombres que Dios usó para traer el avivamiento de principios del siglo pasado fue, su oración con la que ellos comenzaron orando fue, quebrántanos y dobléganos y enséñanos a hacer tu voluntad. Que fueron más o menos las palabras del Padre Nuestro. La primera petición del Padre Nuestro es esa. Venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, ángeles y arcángeles, todas las jerarquías del cielo, la autoridad del cielo, hacen tu voluntad, aunque yo esté aquí en esta tierra, también quiero someterme a tu voluntad. Aceptar el señorío de Cristo es una sumisión absoluta a la voluntad de Él. Por eso Romanos capítulo 12 comienza diciendo, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa voluntad, vamos a entenderla para poder tener el señorío de Jesucristo sobre nuestra vida y sobre todas nuestras decisiones, sobre todo lo que sea. Bueno, hermano Antonio, porque está el hermano Nilsson levantando la mano. Hermano Nilsson Castañeda. Hermano, Dios los bendiga. Bien. Hermano, Dios lo bendiga. Hermano Antonio Restrepo, Dios lo bendiga. Hermano, mi pregunta es, si tiene la misma connotación, ser siervo de Cristo y ser esclavo de Cristo. Gracias, hermano. Con el mayor gusto. Mire, el capítulo 22 del libro de Levítico, en el aspecto del sacerdote o del sumo sacerdote, verso 10 en adelante, establece
los grupos familiares que tenía el sacerdote y los que podían comer del cordero o de lo que le tocaba al sacerdote de los sacrificios que ofrecía, que a él le tocaba una parte para comer. Entonces dice, ¿quiénes podían no comer? Si tenía invitados, huéspedes en su casa o personas que no fueran de la familia, estos no podían comer, no tenían ese derecho de comer. Luego habla, si habían personas que habían nacido en su casa, que eran nacidos en su casa, esos sí podían comer. Si él tenía siervos que hubieran sido comprados por dinero, también podían comer, hacían parte de la familia del sumo sacerdote, o los nacidos en su casa o los comprados por dinero. En el caso nuestro, nosotros reunimos las dos condiciones. Hemos nacido en su casa porque hemos nacido de nuevo. Y hemos sido comprados porque hemos sido comprados con precio, como dijo segunda de Corintios capítulo 7, hemos sido comprados por precio, glorifiquemos pues a Dios, en nuestra carne y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Entonces, he ahí la situación. Entonces, el siervo es una persona que había sido comprada por dinero. Y este siervo había hecho un juramento, un compromiso de estar al servicio de su señor el resto de la vida. Por lo tanto, se contaba como un miembro de la familia. En cambio, un esclavo era una persona que era contratada o que era comprada por determinado tiempo. Esta persona, cumplido cierto periodo de tiempo, obtenía su libertad y había que dejarlo ir libre. Entonces, el esclavo no permanecía en la casa para siempre. El hijo o el siervo que hacía toda esa ceremonia de que le iba a dar la oreja y todo esto para comprometerse con su señor de servirle el resto de la vida, ese era un siervo. Hay un pasaje que quiero que miremos de Romanos capítulo 6, nos da la idea de cómo era esto. 6, 16 en adelante. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, está hablando de los esclavos, gracias a Dios, que aunque erais esclavos, aquí el término esclavo lo tienen pasado, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser no esclavos, sino siervos de la justicia. Esclavos en el ayer y siervos en el hoy. Romanos 16, 17 y 18. ¿De acuerdo, hermano Nilsson? Queda contestada su... Hermano Nilsson Castañeda. Gracias, hermano. Sí, muchas gracias, hermano. Hermano, sino que yo estaba mirando aquí, estaba mirando que en algunas traducciones de la Biblia, la misma palabra que traducen como esclavo, también la traducen como siervo. Entonces, por eso era mi pregunta. Pero mire la interpretación que Pablo hizo. Esclavos ayer, pero siervos hoy. ¿Sí? Listo, hermano. Le agradezco, hermano. Gracias. Del mayor gusto. Hermano Antonio, por aquí está nuevamente con la mano levantada la hermana Miriam Hierro. Claro que sí, hermana Miriam Hierro. ¿La escuchamos? Pastor. Disculpa. Sí, la escuchamos. Como se me va el internet. Es una pregunta.
hablando respecto a la palabra siervo, ¿qué diferencia hay entre siervo y amigo cuando el Señor dice, ya no los llamaré más mis siervos, vosotros sois mis amigos? O sea, ¿cuál es el abismo ahí entre esas dos palabras y cuándo uno se puede hacer amigo del Señor? Ajá. Mire, Jesús habló de varios niveles. Habló del esclavo que no permanece en casa para siempre. El hijo sí permanece. En San Juan capítulo 8, verso 32 en adelante, Jesús se vuelve a los judíos que habían creído en él y les dijo esto: si ustedes permanecieran en mis palabras y mis palabras permanecieran en ustedes, serían verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, primero, ser discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando sean discípulos, entonces serán libres. El esclavo, dijo el Señor, no permanece en la casa para siempre. El hijo sí permanece en la casa. Es decir, el esclavo era alguien transitorio, que mínimo estaba hasta que llegara el jubileo y se iba. Pero el hijo permanece en la casa. Entonces estableció primero diferencia. Uno es creer en Cristo, refiriéndose Jesús a los judíos que habían creído en él, verso 31. Pero eso no bastaba, creer en él. Había que conocer, había que permanecer en él y permanecer en su palabra para llegar a otro nivel, que es ser discípulo. Y después de ser discípulo, había que pasar a otro nivel de ser libre, de ser libre. Siendo libre, no es esclavo. Es decir, la persona que era libre no era esclavo de nadie. Seréis verdaderamente libres, quiere decir, estarían libres de todo tipo de esclavitud. ¿Correcto? Ahí lo establece esos niveles. Ahora Jesús se dirige a sus discípulos y les dice en San Juan capítulo 15, 13, nadie tiene mayor amor que este. Aquí, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, habrá alguien que tenga mayor amor que este. De ahí que los que dicen que el Padre tenía tanto amor que envió a su Hijo, dijeron una mentira. Porque Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos. Es decir, a partir de ese momento que uno alcanza ese nivel de libertad, de ya no ser, que conoció la verdad y la verdad lo hizo libre. Y si el Hijo, verso 36, y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. A partir de que una persona es libre, entonces no es un esclavo. Y su servicio que preste, ahí ya la palabra siervo es simplemente servidor. Es un servidor del Señor, pero es un servidor que lo hace voluntariamente. Amén. Es un servidor que lo hace voluntariamente, ofrece de todo corazón sus servicios al Señor. No como un esclavo, sino como alguien tan cercano a su Señor, que es su amigo, que es su servidor, en fin, y que voluntariamente él hace todo. Y ustedes son mis amigos si hacen, note dónde está la condición. Para ser amigo del Señor, ¿qué hay que hacer? Eso no es simplemente decir, yo soy amigo, no. Tiene una condición. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No es que cualquiera sí dice, el Señor es mi amigo y yo soy su amigo. No, la condición. Son mis amigos con esta condición, si hacen lo que yo les mando. Amén. Muchas gracias, pastor. Con el mayor gusto. Hermano Wilfredo, hermano Antonio. Gracias, hermano Miguel. Qué pena, hermano Antonio, yo por aquí otra vez. Tranquilo, hermano Wilfredo. Gracias. Me saltan dos preguntas. La primera, ¿cómo el creyente sabe que está bajo el señorío de Cristo? Porque usted mencionaba ahorita que
que una cosa es decir Señor, Señor, y otra cosa es confesar que Jesucristo es el Señor. En mi vida, yo o qué señales, o qué aspecto tengo que tener para realmente saber que sí estoy bajo el señorío de Cristo. Y la segunda, cuando un creyente se aparta del camino del Señor, se rompe ese señorío de Cristo en la vida de él, Claro, o porque ya hacer simplemente dueño de su propia voluntad. Entonces, y cuando regresa, porque pues muchos vuelve otra vez a someterse. tiene que volverse a someter otra vez al señorío de Cristo. Es decir, cuando uno revise ese pasaje de San Juan 8:31, va a encontrar la respuesta a todo eso. El texto dice que volviéndose Jesús a los judíos que habían creído en él. Noten, ¿a qué grupo, a qué universo de personas se dirigen? A los que habían creído en él. Creer en él es un aspecto superficial. Creer en él, hasta los demonios creen y tiemblan, pero no tienen ningún compromiso. No se han sometido a la soberanía del Señor. ¿Correcto? Entonces, se dirige Jesús a un universo de judíos que habían creído en él. Y les dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, serán futuro. No dice son, sino serán. Cuando ustedes hagan eso, de que ustedes permanezcan en mí y que mi palabra permanezca en ustedes. Esa palabra permanecer en ustedes es la obediencia, la sumisión absoluta a la palabra o a la orden del Señor por su palabra. Serán verdaderamente futuros, serán verdaderamente mis discípulos. Y cuando estén a ese nivel, entonces conocerán la verdad. Cuando lleguen a ese nivel de ser mis discípulos, conocerán la verdad. Mire que va por escalas. Primero, pasar de ser creyente a ser libre. Y cuando sean libres, conocerán la verdad, serán discípulos. Y cuando sean discípulos, conocerán la verdad. Y cuando conozcan la verdad, serán verdaderamente libres. Que ahí es donde ellos comenzaron a decir, se les tuvieron un olvido histórico. Ellos dijeron que nunca habían sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Se les había olvidado que habían sido esclavos en Egipto, que fueron esclavos de cantidad de naciones que los sometieron, los ismaelitas, los otros y aquellos, los babilonios, los egipcios, los griegos, los romanos, los persas, los medopersas, todo el mundo los esclavizó en su tiempo y ellos se les había olvidado, diciendo que nunca habían sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Y a eso respondió Jesús diciéndoles, el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda. ¿Amén? El que hace pecado es esclavo del pecado, es un esclavo del pecado. Es decir, le obedece al pecado, vive para el pecado y para obedecer todos los apetitos del pecado. Pero el que es verdaderamente libre no le obedece al pecado, no vive para obedecer el pecado. El pecado ya no tiene soberanía en él, sino que la soberanía absoluta sobre la vida del creyente la tiene en Jesucristo. ¿Cómo se logra eso? Lo dijo Jesús en otro pasaje. San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, es decir, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Una persona que dice que es discípulo de Jesús, pero no perdona, o no ama a su hermano, o no ama al Señor, o no ama la venida del Señor, o no ama a la iglesia, realmente no lo es. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo sabemos que estamos en el Señor? Cuando estamos en luz. Si andamos en luz como Él está en luz, cuando tenemos esa luz que es andar en la verdad, en el amor, en el perdón, en el soportarnos los unos a los otros, en la obediencia a su palabra, entonces tenemos toda la seguridad de que tenemos la salvación. Como dijo Pablo,
como dijo Juan, capítulo 5, 13 de Primera de Juan. Estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna, los que creéis en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Cuando uno cree de verdad en el Señor, obedece sin reservas la palabra del Señor, lo ama, lo sigue con fidelidad. Amén. Mano Wilfredo. Sí, señor, gracias, Antonio. Hermano Breiner, está allí, la mano levantada. Amén. Dios les bendiga, hermanos. A todos. Bueno, he escuchado y está muy bueno todo el tema. Agradecerle, hermano, por su exposición. Y Bueno, con gusto. amén. Sí, quería como exponer a la vez como una pregunta que me han hecho y como hay veces las posturas que hay. Entonces, preguntarle como para tener más clara, para uno poder responder. Por ejemplo, que cuando es el juicio entre el trono blanco, que si la iglesia, en este caso, que si la iglesia va a ser juzgada ahí mismo. Y también postulaba por lo que dice que Señor, Señor, y dice que los que cuando te vimos desnudo, dice que lo aparta a un lado, y a los que no lo hicieron lo aparta a otro lado. Entonces decía, si hace esas divisiones, entonces va a ser juzgada la iglesia o los que creyeron en Dios en ese mismo lugar. Y entonces ahí sí, que cogen para el cielo, pocas palabras, y los otros cogen para el infierno. Entonces, como que esa, para podérselo responder mejor, entonces yo voy a aprovechar, ya que está este tema, se espero haberme dado a entender. Hermano Breiner Neider Ramírez. Mire, la pregunta suya está dispersa en diversos temas que no tienen una conexión entre sí. Son eventos completamente distintos cada uno. Y desde luego no tiene ninguna conexión con la salvación nuestra. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 5, verso 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Note lo que digo. Y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. El día que uno cree de todo corazón en el Señor, ya la condenación no es. Entonces no tengo que tener miedo de que voy a comparecer ante el trono blanco o ante el trono del juicio para ser condenado, porque automáticamente, es decir, la gran garantía que dio el Señor, la gran y absoluta seguridad de la salvación es el que oye mi palabra. Oírla es lo mismo que venimos diciendo, no solamente oírla, sino obedecerla, ponerla por obra. El que oye mi palabra y crea el que me envió tiene, no dice va a tener, posiblemente tenga, no, en presente tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Romanos capítulo 8 comienza diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? No cualquiera que dice yo soy cristiano, no. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la carne, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto la carne era débil, o era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para todos los que no andamos conforme a la carne, el juicio ya fue hecho y fue hecho en el Calvario. Cristo pagó la cuenta ya. Es decir, cuando Cristo murió en el Calvario, Él pagó o sufrió el juicio, el castigo que nosotros teníamos que sufrir, Él lo sufrió ya. De tal manera que el juicio nuestro no está en el futuro, está en el pasado. Mientras nos mantengamos sí, en Cristo Jesús, con esas condiciones que describió Romanos capítulo 8. Si uno se sale de ese marco, ahí sí queda expuesto
a los juicios de Dios de ahí en adelante los que vengan, ¿correcto? Pero mientras uno se mantenga en Cristo Jesús, ninguna condenación hay, ¿de acuerdo? Ese es el punto de partida. Entonces, primero, la seguridad absoluta de nuestra salvación. Ahora, el trono blanco y el trono de gloria, que son dos distintos. Veamos el trono de gloria. San Mateo capítulo 25, 31. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Esto es al finalizar la gran tribulación. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Aquí no es el trono blanco ni el otro, sino se llama el trono de su gloria. Se sentará en su trono de gloria y comenzará a juzgar a las naciones, a las que hayan logrado sobrevivir a la gran tribulación. Entonces hará como hace el pastor frente al rebaño, que pone las ovejas a su derecha y las cabritos a la izquierda, y dirigiéndose ahí no son individuos, note que no son individuos, sino que son naciones que han logrado sobrevivir a la gran tribulación. Y a ellos se dirige, dice a las naciones de su derecha, que son representadas como ovejas. Bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Es una salvación que se da por obras, note, por obras. Porque tuve hambre, me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo, porque estuve en la cárcel, porque estuve enfermo, en fin. Una salvación que se da por obras. La salvación en este tiempo no es por obras. Hoy nuestra salvación es por la fe. Aquella, en cambio, sí está por obras. ¿Por obras cuáles? Que las personas o las naciones harán o no harán a favor de Israel en el tiempo de la gran tribulación, cuando Israel se vuelva a Dios, en el tiempo de la gran tribulación. Porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve en la cárcel, porque estuve desnudo, porque estuve enfermo, porque fui forastero. Ellos extrañados le van a decir, Señor, ¿y cuándo fue que te vimos hambriento, sediento, o en la cárcel, enfermo o forastero? Él les va a decir, por cuanto lo hicisteis a estos de mis hermanos más pequeños, que son los judíos. Recordemos que los judíos en cuanto a la carne son hermanos de Jesucristo. Romanos capítulo 9, verso 5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. Por cuanto lo hicisteis con estos de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La recompensa, irán estos a la vida eterna. Amén. Y luego volviéndose a los de la izquierda, representados allí bajo la figura de cabritos, les dirá también la condenación por la omisión de las obras. Les dice, id vosotros al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed, no me diste de beber, porque estuve enfermo, porque estuve en la cárcel, porque estuve desnudo, porque fui forastero. Y ellos extrañados, las naciones, le van a responder, no son individuos, ahí no estamos, nosotros no hacemos parte de esa gente, nosotros para ese entonces estamos antes con el Señor ya. Entonces le va a decir el Señor, por cuanto no lo hiciste con estos de mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán pues esos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Eso es el trono de gloria. Ese se llama el trono de gloria. El trono blanco de Apocalipsis 20:11. Vi un trono blanco delante del cual huyeron el cielo y la tierra y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Ese es el juicio final. Tampoco la iglesia tiene que estar allí porque, como dije, nuestro juicio ya fue hecho y fue hecho en el Calvario. Nuestro juicio no está en el futuro, está en el pasado. Amén. Ese es el juicio final con el que terminará este mundo cuando ya todo deje de ser y todo aquí se consume. Amén. Esa es
los temas bien dispersos y bien diferentes en eventos el uno del otro. Amén, hermano. Muchas gracias. En pocas palabras, el Señor un paseo, ¿no?, al cielo. Ajá. Hermano Antonio, porque está nuestro hermano Abelardo Estado también. Sí, Dios les bendiga. Está un poco intermitente el internet. Dios les bendiga, hermano. Muchas Bueno, a ver si le alcanzamos a oír. Yo le bendiga, hermano Leonardo Antonio. Abelardo Hurtado. Amén. Dios les bendiga, hermano. ¿Sí me oyen? Amén. Sí. Bueno, mi hermano. Bueno, mi hermano Antonio, bueno, yo sé que usted es un hombre de Dios, que Dios lo usa grandemente y yo quiero hacer una pregunta que, bueno, es que resulta que en Apocalipsis, el capítulo 7 y el verso 9, habla de la gran multitud que estaba vestida de ropas blancas y dice que en el último dice que tenía palmas en las manos. He escuchado dos posiciones. Una dice que es la iglesia y otros dicen que es el pueblo de Israel. Comparando acá en Levíticos el capítulo 23 y el verso 40 habla de fiesta de los tabernáculos que llevaban ramas de palmeras. Y en la versión en la versión lenguaje actual dice que lleva en Apocalipsis 7:9 también habla de que los llevaban ramas de palmera. Entonces, yo quiero saber esa posición con la ayuda del Señor, ¿cuál es la posición, hermano Antonio? Con el mayor gusto, hermano. El capítulo 7 del libro de Apocalipsis presenta la primera gran conversión y la segunda gran conversión del judaísmo a Dios en el tiempo de la gran tribulación. De la primera gran conversión que va a haber, que van a ser judíos de Jerusalén, que se van a convertir al Señor, ¿correcto? Se van a convertir al Señor representantes de todas las 12 tribus de Israel. Y de esos primeros convertidos, conocidos como las primicias, es decir, los primeros que se van a convertir al Señor, que van a recibir la revelación de que Jesucristo es su Dios, su Redentor, su Mesías. De esa primera promoción de convertidos, el Señor va a escoger 144,000, 12,000 de cada tribu. Esto Amén, ya ha habido un ejemplo en el pasado. Cuando se fue a traducir la versión de los 70, Ptolomeo II le pidió a Zacarías, sumo sacerdote de Jerusalén, en el año 250 a.C., que le enviara 6 jóvenes por cada tribu de las 12 tribus de Israel. Y Zacarías le envió 72 jóvenes, 6 por cada tribu, que da 72. Y esos son los que hicieron la traducción de los 70, que conocemos como de los 70. Se hace la abreviatura, van a poner la versión de los 72, pero los que trabajaron fueron los 72. Y se hace por abreviatura simplemente la versión de los 70, pero trabajaron 72 porque eran 6 cada tribu. En este caso, son 12,000 de cada tribu. Para ser entonces 144,000. Estos son el cumplimiento de la profecía de Isaías, capítulo 66, 18, que Dios escogería de los que habían escapado de las naciones y se convirtieron a Señor de esos primeros convertidos, poniéndole el Señor una señal en la frente para que los juicios de ese tiempo no les haga daño a ellos. Lo mismo a los 144,000 que pertenecen a los primeros convertidos al Señor de los judíos, se les pone un sello en la frente, el sello del Dios vivo, para que las plagas que están o que ocurrirán en el tiempo de la gran tribulación no les haga daño a ellos. 144,000 predicadores. Ellos van a ir a los judíos dispersos por el mundo entero, por todas partes,
para traer a sus hermanos, como lo dijo Isaías. Si uno sigue leyendo la profecía, dice que traerán a sus hermanos en líteras, en caballos, en carros, en todo esto, a sus hermanos a Jerusalén. Es lo que está diciendo el trabajo de los 144,000. ¿Cuál será el resultado de la predicación? Ellos van a predicar el evangelio eterno, que se describe en el capítulo 14 de Apocalipsis. Van a predicar el evangelio del reino de Dios anunciado por Jesús en San Mateo 25, 14. Es el mensaje que ellos van a predicar. ¿Cuál será el resultado de esa predicación? Es decir, ¿a quiénes van a alcanzar? Una multitud tan grande. Ese tan grande es una exageración que dice que uno podía contar, es una hipérbole que se usa ahí. Todos los números, matemáticamente, todos los números son contables. Pero se hace una hipérbole que en la Biblia aparece esa figura varias veces en el Antiguo Testamento. Una multitud tan grande que nadie podía contar, vestidos de ropas blancas, están delante del trono, no de la posición, están delante del trono, no están en el trono, están delante del, y a la usanza, como recordando lo que, o haciendo lo mismo que hicieron los israelitas cuando salieron de Egipto y habitaron en el desierto, en cabañas en el desierto. Entonces, haciendo eso, es decir, mostrando que es un pueblo que fue liberado, al igual que los antiguos judíos fueron liberados de Egipto, estos serán liberados de la gran tribulación. Por ejemplo, que han salido de la gran tribulación, allí se dice que han salido de la gran tribulación y que por eso están delante del trono. Ahí especifica bien todos los datos. No tiene nada que ver con la iglesia, porque la iglesia no está delante del trono, ni tiene que ver nada con la fiesta de los tabernáculos de Egipto, porque la iglesia no estuvo allá, ni hace parte de eso. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Jesucristo dijo: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono y regirá las naciones con vara de hierro, como yo también he tenido. La iglesia está sentada con Cristo en su trono y esta multitud salva en el tiempo de la gran tribulación está delante del trono. Dos ubicaciones bien distintas para que uno no pueda una con la otra. Amén, amén, hermano. Qué bendición. Bueno, amén. Sí. Se nos Muchas gracias. Sí, no, con el mayor gusto. Amén, hermano. Nos fueron las 2 horas ya. Amén, hermano Antonio. Hermano Antonio, aquí está el hermano Leonardo Rojas. ¿Será que lo escuchamos a él y cerramos? La última, con el hermano. Gracias. Bien, pues, hermano Leonardo. Amén. Bendiciones para todos en esta hora de la noche. Saludar a mi pastor, hermano Antonio Restrepo. Dios le bendiga. Hermano Leonardo, me alegra mucho saludarlo. Gracias, mi pastor. Qué pena. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Bueno, me quedó como un vacío en una explicación que usted hizo sobre Mateo capítulo 25, el versículo 31 al 46. Ajá. No sé si yo le entendí mal, pero según lo que escuché en la explicación, me pareció que en la gran tribulación entonces las naciones gentiles van a ser salvas. Al finalizar la gran tribulación, todos aquellos que hayan servido de apoyo, de protección, de alimento, de refugio, de ayuda a los convertidos de Israel en el tiempo de la gran tribulación, van a tener la recompensa de poder entrar en el milenio con el Señor. Recuerde que eso está en la profecía cantidad de veces. Ahora citábamos Isaías 60. Repasemos Isaías 60. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones. Mas en ti, hablando de Israel, amanecerá Jehová y en ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz. Sí, Señor. Andarán las naciones a tu luz y los pueblos al resplandor de tu nacimiento. Lo había dicho el Salmo 138 y lo cantamos repetidas veces. Cuando dice:
Te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído de los dichos de tu boca y cantarán de los caminos del Señor. ¿Cuándo va a ser eso? En este tiempo ningún reino se ha convertido al Señor, ningún rey se ha convertido al Señor, ni siquiera en Colombia hay el hecho histórico de que algún presidente haya convertido al Señor, ni siquiera Estados Unidos, nadie. Y cuando ese texto dice, te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Entonces, es un hecho que está para cumplirse ¿cuándo? A partir del tiempo del milenio. Ah, bueno, mi pastor, ya ahora con la explicación que usted me está dando ya es diferente. ¿En qué Claro. sentido? De que las naciones tienen la oportunidad por beneficiar a Israel, por ayudar Exacto. a Israel, tienen la oportunidad de entrar al milenio. Sí, Pero, lo que el pero Señor prometió, lo que el Señor prometió a Abraham, el que te bendijere será bendito y el que te maldijere será maldito. sí, señor. Entonces, hablando de la salvación para las naciones gentiles que beneficien a Israel, esa salvación vendría a ser el beneficio de entrar al milenio. Pero según Apocalipsis, me dice que ellos serán engañados después. Entrar en el milenio es el privilegio. Mientras se mantengan firmes y obedientes a Dios, están seguros. Pero el problema es que la vida sigue y se pueden corromper, ¿verdad? Y si se corrompen, se pierden. Porque el pecador también de 100 años será maldito. Isaías está diciendo las condiciones del milenio. Y Zacarías capítulo 9, capítulo 14, perdón, 14 de Zacarías, dice las condiciones cuando el Señor sea rey sobre esta tierra. Aquellos que suban de mes en mes y de año en año a adorar al Rey Jehová, les vendrá esto, les vendrá lluvia, tendrán abundancia, tendrán salud. Pero aquellos que no suban de mes en mes y año en año a adorar al Rey Jehová, les vendrá una plaga tan tremenda que estando en pie la carne se les va a deshacer. Ahí están los juicios también. Zacarías capítulo 14 dice las condiciones del milenio. Entonces esas naciones que logren entrar al milenio están sometidos a eso. Ah, bueno, mi pastor, yo le entiendo, qué pena ser tan reiterativo, porque se ha enseñado, hemos escuchado que en la gran tribulación no va a haber salvación para los gentiles. La única manera que las naciones vecinas o gentiles reciben el beneficio es cuando favorezcan a Israel en la gran tribulación, entrarán al milenio, pero después, según Apocalipsis, dice que Satanás será suelto y volverá a engañar a las naciones, en este caso. Entonces, para los gentiles no hay salvación, o sea, vida eterna no hay. O sea, note que sí, son 1000 años. Los que de todas formas en el milenio hay muerte normal. Los que hayan muerto en esos 1000 años antes que Satanás sea suelto, se pierden o se salvan siendo que están obedeciendo. Siempre que cumplan las condiciones de Zacarías 14. Si ellos cumplen las condiciones de Zacarías 14, de ir de mes en mes, de año en año, a adorar al Rey Jehová, de estar en esa conexión, si ellos perseveran y se mueren así, ¿quién dice que no son salvos? Ya. Exacto. Listo, pastor. Le agradezco mucho de todas maneras por Con el mayor gusto. Ya los que sobrevivan, 1000 años después que sobrevivan, que ya son los descendientes y tataranietos y quién sabe cuánto, de muchos que ya han dormido a esa altura del tiempo en el Señor, pues saldrá a Satanás de su prisión a engañar otra vez a las naciones de Oriente a Occidente, que es lo que está diciendo, es de Oriente a Occidente del mundo. Amén. Correcto. Una salvación por obras y no por gracia, sería, ¿cierto? Exacto, porque la salvación por gracia es ahora. Ahora es la salvación. Amén. ¿Listo? Amén. Muchas gracias, mi pastor, por... Con el mayor gusto, mis hermanos. Bueno, muy bien. Hermano Miguel, entonces. Bueno, hermano Antonio, agradecerle
No Muchas con el gracias, mi hermano. Que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Que el Señor siga bendiciendo el Instituto Bíblico del Distrito 21 en todo. Que los enriquezca con el conocimiento de Dios y que crezcan en el ministerio, que crezcan en todo. Que el Señor bendiga ese lindo distrito con sus directivos, con todo. Dios le bendiga. Y muy agradecido por haberme tenido en cuenta para esta oportunidad. Les quedo muy agradecido. Amén, hermano Antonio. Muchas gracias a usted, hermano, por compartirnos sus conocimientos, que de verdad son de grande bendición para nosotros. Muchas gracias, hermano Antonio. Dios también te siga bendiciendo abundantemente a usted y a su familia. Estamos muy agradecidos aquí en el Distrito 21 con esta bonita conferencia, mi hermano Antonio. Con el mayor gusto. Con el mayor gusto. Gracias. Bueno, también agradecer de manera muy especial a mis compañeros de educación teológica, de mi trabajo, a cada uno de los pastores, esposas de pastores, egresados del instituto, estudiantes, docentes, a nuestros directivos, a nuestro Señor Jesús, por darnos esta oportunidad de este bonito seminario en esta noche. Bueno, hermanos, si Dios lo permite, para septiembre 25 vamos a tener nuestro tercer seminario doctrinal, en el cual vamos a estar hablando del Espíritu Santo. Así que todos cordialmente invitados a este seminario el 25 de septiembre. Listo, mis hermanos, queremos pedirle un favor, que abran las cámaras un momento para tomar la foto. A ver, mis hermanos, más que podamos. Abramos las cámaras, hermanos. Hermano Robinson, ya tomó la foto. Estoy en eso, ya la voy a tomar. Ya la voy a tomar, permítame un momentico, ya la voy a tomar. Hágale porque esa foto vale oro. Feliz, déjese ver. Permítame. Ya casi. Listo. Dios les bendiga, muy amables. Agradecer una muy especial también a los hermanos. Bendiciones para todos. Con nosotros. Venga, hermanos, no se vayan todavía, terminemos con una oración. Con una oración, hermanos, este bonito seminario. Quiero pedirle favor a nuestro hermano Leonardo Polo, que cierre con una oración. Amén. Bueno, no sé si me escuchan. Sí, señor, fuerte y claro. Bueno, gracias a Dios. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Y los que estamos aquí, pues vamos a hacer la oración. Démosle gracias a Dios por esta oportunidad de haber aprendido y que sigamos aprovechando estas oportunidades que vienen. Vamos a darle gracias a Dios, Señor y Dios Todopoderoso. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por esta oportunidad que nos regalas, Señor. Nos has dado todo hasta el día de hoy, nos has guardado, nos has permitido, Señor, estar en este espacio y compartir este tiempo de reflexión en tu palabra, Señor. Gracias, porque es mucho, Señor, lo que podemos aprender de ti, lo que todavía nos falta por aprender, Señor, y nos das esta maravillosa oportunidad para crecer, para aprender y para poder servir y para poder compartir de tu palabra, Señor, de una mejor manera. Bendice a cada hermano, a cada participante, a nuestro hermano Antonio y al comité del IBP que está organizando estos seminarios. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches para todos. Bendiciones. Amén. Muchas gracias. Mis hermanos, el Señor me los bendiga, que pasen una feliz noche. Es un placer verlos y estar en esta enseñanza. Amén.